Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy quise hacer un book tag que está bastante de moda, que se llama Los derechos del lector. Derechos que propone Daniel Pennack en su libro Como una novela, donde nos dice que la lectura es un derecho y no una obligación. El book tag es original del canal La Cueva de Charles, pero lo conocí por medio del canal de Trotalibros, que seguro ya lo conocen, y también por medio del canal El Rincón de Irina. Les voy a dejar el link al tag de los tres canales en la caja de la descripción para que los vayan a ver, junto también con las preguntas del tag por si quieren responderlas. Primera pregunta del tag: el derecho a no leer. Un libro que no hayas leído, pero cuya adaptación cinematográfica te haya gustado. No sé si se van a sorprender por esto o no, ya me dirán en los comentarios. En este caso no es un libro el que no haya leído, sino que es una saga completa. Harry Potter. No he leído ni un solo libro de Harry Potter, pero amo sus películas. Cuando empezó el auge de los primeros libros de Harry Potter, yo estaba saliendo de cuarto medio. Eso viene a ser el último curso antes de entrar a la universidad. Y en ese momento era un fan empedernido y cegado de Tolkien. Respiraba Tierra Media por todos mis poros. Y claro, sentía que Harry Potter estaba desplazando a Tolkien, que estaba ocupando su lugar como la cumbre de la fantasía. Y sin siquiera leer Harry Potter, simplemente yo lo rechazaba. Sentía que ese J.K. de Rowling era como el J.R.R. de Tolkien. Bueno, cosas de la juventud cuando uno es fan y no ve más allá de lo que quiere ver. Y mis compañeros de colegio sí leían Harry Potter y me lo querían prestar. Me decían, toma, léelo, es entretenido. Y yo les decía, no, gracias, porque lo consideraba una completa herejía. Pero bueno, no quise leer Harry Potter en ese momento. Y de ahí entré a la universidad y leí mucho menos. Tuve mucho menos tiempo para leer. Pasó y pasó el tiempo y ahora me arrepiento totalmente de no haberlo leído cuando tuve la oportunidad. Creo que lo hubiese disfrutado mucho en ese momento. Hoy en día todavía me gustaría leerlo, pero lo pongo en una balanza. Tengo poco tiempo y hay muchos otros escritores que tengo pendientes. Entonces, ¿qué hago? ¿Me lanzo a leer la saga de Harry Potter y dejo a otros escritores abandonados? ¿O definitivamente ya pasó mi tiempo para Harry Potter y ya no lo voy a leer? Quizá es demasiado juvenil y no lo voy a disfrutar. No sé, tengo dudas. ¿Qué creen ustedes que debo hacer? ¿Debo leer Harry Potter o ya pasó mi tiempo? ¿Qué creen ustedes? Me lo dejan en los comentarios. Pregunta número 2 del tag: el derecho a saltarse páginas. Un libro que hayas leído buscando solo lo interesante. Es algo que no acostumbro a hacer, pero hubo un autor que me provocó a hacerlo y fue Julio Verne, en 20.000 leguas de viaje submarino. Me gustan las historias de Julio Verne, siempre me han fascinado, pero cuando se pone a describir toda la flora y la fauna de una región de las profundidades del océano, es agotador. Pasas de leer una historia entretenida a leer una enciclopedia, así que cuando veía hojas y hojas de nombres de peces, me las saltaba. Lo confieso. Lo que no me pasaba con Moby Dick, por ejemplo, porque en Moby Dick yo veía una intención literaria. En Verne había más una intención educativa. Y yo no quería aprender sobre la fauna marina en ese momento. Esta no es mi edición en la que leí 20.000 leguas de viaje submarino. Es una edición para niños, infantil, y que no trae esas partes enciclopédicas. La tercera pregunta del tag es el derecho a no terminar un libro. Un libro que hayas dejado a medias. Un libro que dejé a medias fue Los hombres que no amaban a las mujeres de Stieg Larsson, el primer libro de la saga Millennium. Todos hablaban maravillas de ese libro y yo quería leerlo.
porque adoro los misterios y los casos policiales, la novela negra. Pero no pude con ese libro, y no lo intenté una sola vez, sino que lo intenté 2 veces, con una separación de varios años. Primero fue, no recuerdo bien si fue el año 2010 o 2011, por ahí fue, que lo intenté una primera vez, y luego en el 2019. Yo pensaba que no me gustaba el libro porque en el momento en que lo leí no estaba preparado o no era el momento simplemente. Pero la segunda vez me causó el mismo efecto. El personaje principal se me hacía insípido, creo que era el periodista, y solo me interesaba la historia de Lisbeth, que era el personaje femenino del libro, y ese personaje sí tenía carisma, me gustaba su historia. Pero la trama familiar del libro, en donde el periodista era protagonista, me aburría muchísimo. Iba demasiado lento y no me entregaba, yo sentía que no me entregaba ningún valor literario. Sentía que perdía mi tiempo leyéndolo. Por eso lo dejé de lado, sentí que había mucho relleno, páginas con nada, páginas solo para alargar el libro. Así que lo dejé de lado, lo abandoné por segunda vez y creo que ya no lo voy a volver a retomar nunca más. Pregunta 4 del TAC. El derecho a releer. Un libro que hayas leído varias veces. He releído varios libros en mi vida. Yo creo que lo máximo que he leído un libro han sido 3 veces. Y son pocos los que he releído 3 veces. Por ejemplo, 1984 de Orwell. ¿Por qué 3 veces? Bueno, la primera por la escuela, por el colegio. Como me gustó, después más grande lo leí 2 veces más. Por ejemplo, 100 años de soledad lo leí 2 veces, me acuerdo. Primero en la escuela y luego por iniciativa propia. Crimen y castigo también es un libro que leí 2 veces. Este no fue en la escuela, nunca lo leí en el colegio, lo leí 2 veces por iniciativa propia. La isla del tesoro es uno de los libros que he leído 3 veces. No lo leí en la escuela, simplemente lo leí por curiosidad y como es breve y entretenido, y me encontré esta edición antigua con bonitas ilustraciones, lo volví a leer una vez más y lo leí y terminé leyéndolo 3 veces seguidas. Lo mismo con El Principito, aunque El Principito primero lo leí en la escuela y después lo leí 2 veces más durante mi vida, y creo que lo voy a seguir leyendo. Creo que este libro tiene esa particularidad de que vas encontrándole significados diferentes cada ciertos años, cada 10 años por ejemplo, así que planeo leerlo en 10 años más. Y esa sería como una 4ª relectura. Pregunta número 5 del TAC. El derecho a leer cualquier cosa. Un libro con no muy buena reputación que hayas leído y te haya gustado. Bien, en ese caso yo lo he dicho varias veces en el canal, a mí me gusta mucho Dan Brown. A este autor siempre se le critica que lo que escribe es malo, que es comercial, que sus libros son repetitivos, faltos de calidad y todo eso. Pero a mí me encanta. Y cuando leo a Dan Brown no quiero nada nuevo de él. No quiero cosas diferentes, no quiero experimentación, no quiero profundidad, no. Yo lo que quiero es lo mismo de siempre. Yo quiero su fórmula repetida una y otra vez. Quiero esa misma estructura siempre. Primero, el suceso que ocurre al inicio del libro, en donde se requiere de los conocimientos en simbología del protagonista, lo que lo lleva a recorrer sitios históricos, culturalmente importantes, interesantes. También siempre hay una mujer que lo acompaña, un asesino que lo persigue, y este asesino siempre tiene algún defecto físico o algo distintivo en su cuerpo. Siempre son bien especiales los asesinos que lo persiguen, y detrás de ese asesino siempre hay una mente maestra cuya identidad se revela al final de la historia. Eso es lo que quiero, no quiero nada más, que siga siempre igual. Todo ese vértigo, esas carreras contra el tiempo, buscando pistas en monumentos históricos, me fascina. Simplemente me encanta. Recuerdo que yo iba en buses interurbanos a la universidad porque el campus donde yo estudiaba no estaba en mi ciudad, estaba en otra ciudad cercana, y mientras todos mis compañeros, los que viajaban conmigo, estudiaban en el trayecto, yo leía a Dan Brown. Pregunta número 6 del TAC. El derecho al bobarismo.
Dice Enfermedad de transmisión textual, un libro que hayas comprado por puro placer y todavía no lo has leído. En este caso, compré libros que ya había leído. Compré estos dos libros de Julio Verne y no por ser unas ediciones extraordinarias. Es más, son ediciones resumidas, no están completas. Tienen fuera todas esas partes tediosas, las partes de las descripciones científicas, las partes enciclopédicas no están, porque son ediciones infantiles, incluso tienen ilustraciones en algunos casos, ¿ven? Tienen ilustraciones. Y yo siempre quise tener libros infantiles de Julio Verne, porque simplemente son bonitos, me encantan, es como cumplir un sueño. Y también las espero leer en el futuro, sin esas descripciones de flora y fauna, y solamente leer lo entretenido, las aventuras. Así que estos libros los compré básicamente porque son bonitos, nada más. Pregunta número 7 del TAC. El derecho a leer en cualquier lugar, el lugar más extraño o peligroso en el que hayas leído alguna vez. En esta consigna lo pensé bastante y creo que no he leído en ningún lugar realmente peligroso, pero tal vez sí extraño. Yo estudié agronomía y ingeniería en agronomía, y cuando realizaba mi tesis, que fue sobre polinización cruzada en alcachofas, yo tenía que estar un buen tiempo en el huerto. Debía esperar la hora y la temperatura adecuada en que la flor de la alcachofa dejaba salir su polen, por lo que me pasaba mucho tiempo esperando sentado en un pequeño banco en medio del cultivo. Debía estar ahí siempre atento. Así que para matar el tiempo me la pasaba leyendo, en vez de explorar el cultivo, ver incidencias de plagas o estados fenológicos. Yo lo que hacía era leer. Había tanta paz ahí en medio de la nada que era un lugar ideal para leer, así que creo que es el lugar más extraño donde he leído. Pregunta número 8 del TAC. El derecho a hojear, un libro que hojees constantemente. En un video ya bastante antiguo del canal, yo les comentaba que Rayuela podía leerse de 3 maneras. Primero, siguiendo el tablero de dirección que trae el libro, que es la forma en que Cortázar recomienda leerlo, siguiendo este tablero de dirección. También leyéndolo de manera tradicional, es decir, del capítulo 1 hasta el último capítulo. Y la tercera forma es leyendo cualquier parte del libro. Yo he leído Rayuela de las 3 formas y la he seguido leyendo por partes, básicamente hojeándola, leyendo el capítulo en donde se me abra el libro. Rayuela tiene esa particularidad de que cada capítulo es como una unidad por sí sola, como si cada capítulo fuese un cuento. Algunos de los capítulos son bastante breves, incluso son de una sola página. Por eso Rayuela es uno de mis libros que nunca se queda en el librero. Casi nunca está ahí, siempre está por todas partes. A Rayuela siempre se vuelve. Pregunta número 9 del TAC. El derecho a leer en voz alta. Un libro que te guste leer en voz alta. Yo generalmente leo en voz alta solo cuando no me puedo concentrar. Y mantengo la lectura en voz alta hasta que me canso y empiezo a leer en silencio. Es una técnica que siempre me resulta para poder entrar en una historia. Cuando mis pensamientos están un poco inquietos, agarro el libro y lo leo en voz alta y eso me hace concentrarme. Dejo de pensar tonteras y me concentro en el libro. Pero no tengo un libro que yo generalmente lo tome y lo lea en voz alta. Pero sí recuerdo un caso en que lo hice. Y fue precisamente en lo que les comentaba cuando estaba en ese cultivo de alcachofas. Estaba leyendo precisamente este libro que tengo aquí, El jardín de al lado, del chileno José Donoso. Pasé casi toda la fase de experimentación de esa tesis leyendo este libro en el campo de cultivo. Y lo leí casi todo en voz alta. ¿Por qué? Porque yo tenía la idea de que si le leía a las plantas, iban a crecer mejor. Y como estaba solo y no había nadie, entonces le leía a las plantas sin ningún tipo de vergüenza, porque nadie podía tildarme de loco. Así que esas plantas, esas alcachofas,
crecieron con el estímulo de la narrativa de José Donoso. Pregunta número 10 del TAC, el derecho a callarnos. Un libro que no sepas ni quieras explicar por qué te gusta. Y voy a poner, no un libro, voy a poner una trilogía, la trilogía del Señor de los Anillos. Ustedes no saben lo que significan para mí estos libros. Estos libros llegaron a mi vida cuando yo tenía entre 15 y 16 años. En ese tiempo yo estaba en un verano muy aburrido en mi casa. No tenía mayores distracciones, vale decir, yo no tenía televisión por cable. Tenía la televisión habitual, que era muy aburrida, lo que transmitían en ese tiempo. Era verano, así que no daba nada bueno. No tenía nada que me distrajera. No tenía computador, no tenía celular. Tampoco tenía otros libros entretenidos en ese momento, me acuerdo. Y yo pasaba los veranos muy aburrido. Y me llegaron estos libros como regalo y fueron todo para mí en ese verano. Los leí, tenía 2 meses. Ustedes se quejan de las descripciones de Tolkien. Y para mí, en ese momento, eran la gloria. Era conocer otro mundo completamente nuevo. Y no había nada más que Tolkien para mí en ese momento. Así que sí, este es un libro, una saga a la que le tengo mucho cariño. Bueno, este ha sido todo el Book Tag. Espero el próximo sábado al fin traerles la reseña de Los Miserables, del tremendo Víctor Hugo. Saludos a todos y nos vemos el próximo sábado.